También les quiero compartir esta página que pueden ver en pantalla, que es un simulador acerca de las curvas de titulación, parte de lo que tratamos la clase pasada, en donde ustedes pueden modificar las concentraciones de las sustancias, pueden elegir quién va a ser el titulante, quién va a ser el analito, y pueden generar la curva de titulación. De la misma manera, ustedes ya con un poquito más de experiencia, ustedes pueden colocar un ácido o base débil, cualquiera que se les ocurra, que no venga ahí en los que están predeterminados, ahí en el simulador, y ustedes colocan el valor de la constante, ya sea el valor de la constante o el valor del pK, no recuerdo bien cuál es el que les pide, pero con eso ya les va a generar automáticamente una tabla en donde se muestra el volumen añadido, ya sea del titulante ácido o titulante básico, y les va a mostrar el pH y a su vez les va a generar la curva, ¿no? Para que con ello ustedes puedan generar sus propias curvas de titulación, en este caso teóricas, ¿no? Un poquito distinto a lo que hicimos en la práctica anterior, que eran a partir de datos experimentales, ¿no? Acá pues podrá ser de forma teórica y pues podrán descargar la imagen de la curva y ya con ello pues ustedes ya podrán jugar, ¿no? Para determinar el punto de equivalencia. Esa opción no lo da el simulador, pero bueno, eso ya una vez descargada la imagen ya ustedes pueden practicar para determinar el punto de equivalencia, ¿no? Entonces los voy a dejar ahí en esta presentación, ya que se las pase en un rato, en caso de que les sirva para su clase de teoría, nada más para practicar, o incluso para cuando ya lleven química analítica, tal vez les sea de utilidad. ¿Okay? Bueno, entonces veremos la práctica 12 acerca de la solubilidad de los compuestos iónicos en el agua, o en este caso de sales. Para esto, pues debemos recordar el concepto de solubilidad que definimos desde Química General 1. En aquella ocasión dijimos que la solubilidad era la máxima cantidad de soluto que podríamos disolver en una cierta cantidad de disolvente, que en este caso será el agua. Ahora, esta cantidad de disolvente puede ser 100 gramos de agua, que es la mayoría de las unidades en las que estarían reportadas las solubilidades de los compuestos, pero también, y también nos conviene a nosotros, definirla por cada 100 mililitros, que en el caso del agua prácticamente no habrá diferencia. Esto es porque el disolvente, el agua, tiene una densidad de 1. Podríamos hacer cualquiera de estas dos formas para expresar la solubilidad. Si ya cambiamos de disolvente, muy probablemente esta equivalencia se romperá, ¿no? Ya tendríamos que considerar la propia densidad del disolvente para que podamos intercambiar y expresarlo, ya sea por cada 100 gramos o por cada 100 mililitros, ¿no? Pero bueno, en el caso del agua no hay tanto problema. Entonces la cantidad en masa del soluto, la cantidad máxima de este soluto que podremos disolver por cada 100 gramos de disolvente o por cada 100 mililitros del disolvente. Así es como lo trabajamos en Química General 1. Sin embargo, pues muchas veces, y en especial acá en equilibrio de solubilidad, nos va a convenir expresarlo de esta forma, como los gramos de soluto por cada litro de disolución saturada. Si se dan cuenta, ya empieza a tomar la forma como si fuera una molaridad, ¿no? Recuerden que la molaridad estará dada en moles de soluto por litro de disolución, ¿no? Aquí estoy manteniendo los litros de disolución, pero en vez de moles, yo tengo aquí los gramos del soluto, ¿sí?
Nada más con la masa molecular yo puedo pasar de gramos a moles y ya tengo molaridad, ¿no? Pero pues aquí también puedo tener expresada la solubilidad en estas unidades, como gramo de soluto por cada litro de disolución saturada. Ahora nos convendrá tenerlo de esta forma. Y, como les digo, si transformamos estos gramos de soluto a número de moles, pasaremos a lo que se conoce como la solubilidad molar. Nada más lo único que cambia es el nombre, pero se refiere precisamente al concepto de la molaridad, mol sobre litro. Solamente que en el contexto aquí de la solubilidad lo llamamos solubilidad molar y lo representamos con la letra S minúscula. De tal manera que vamos a tenerlo de esta forma. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo que la molaridad. Y bueno, nos va a servir mucho para este nuevo tema, ¿no? Para que podamos expresar fácilmente las concentraciones o las condiciones en equilibrio de estas sales que estaremos viendo, ¿no? Mientras más alto sea este valor de solubilidad molar, querrá decir que nuestra sal será cada vez más soluble en nuestro disolvente, que en este caso será el agua. Obviamente, pues los valores pequeños representan una poca solubilidad en el agua. Por ejemplo, quisiéramos saber cuál es la solubilidad molar del sulfato de calcio, sabiendo nosotros que su solubilidad normal o convencional es de 0.67 gramos por litro. Aquí recuerden que ya no estoy manejando litros ni gramos de disolvente, ahora sí ya me estoy enfocando en litros de la disolución saturada. Entonces, ¿cuál va a ser la solubilidad molar? Pues, como les digo, simplemente considerando la masa molecular del compuesto que nos interesa, que es sulfato de calcio, podremos llegar a estas nuevas unidades. Pues considerando la masa molecular del sulfato de calcio, que en este caso es de 136.2 gramos, llegamos a que, pues, que la solubilidad molar como tal será de 4.9 por 10 a la menos 3. Pues vemos que no es complicado hacer estas transformaciones, únicamente considerando las masas moleculares de las sales involucradas. Entonces vemos que está del orden de los milimoles, ¿no? 4.9 por 10 a la menos 3, que podríamos considerarlo un valor relativamente alto, ¿no? para muchas de las sales, porque habrá algunas que sea, por ejemplo, por 10 a la menos 10 o por 10 a la menos 11, ¿no? Ya dependerá del tipo de sal o de la masa molecular de la sal que nos interesa. Y es ahí donde nos podremos dar cuenta qué tipos de sales serán más solubles que otras. Porque en todos habrá al menos una pequeña fracción que estará disuelto en agua. De ahí viene el concepto del equilibrio de solubilidad. Pero en algunos casos será más evidente que en otros. Bueno, con esto pues, ya introdujimos esta cantidad que, como vemos, es una cantidad conocida. No es nada diferente a lo que ya sabemos, nada más lo estamos introduciendo en este nuevo contexto. Y bueno, aquí en este cuadro se pueden resumir las reglas de solubilidad principales. Habrá muchas más, habrá listas mucho más extensas, mucho más específicas. No nos interesa tanto ver toda la lista, con todas sus excepciones, con todas sus características, nada más la lista general, ¿no? La que nos va a servir al menos en esta práctica y la que les podrá servir en la mayoría de sus asignaturas. Claro, pues ustedes verán tal vez, dependiendo la carrera en la que estén, pues alguna regla adicional a estas. Aquí, pues, lo importante o lo interesante es que nosotros conozcamos que, por ejemplo,
todos los nitratos, no importa cuál sea el catión, todos los nitratos y todos los acetatos, que sería este segundo anión, van a ser solubles. No hay excepción que nos interese y pues de alguna manera resultaría un poco complicado tener un precipitado que contenga estos aniones. Entonces todos los nitratos y todos los acetatos que nosotros veamos en cualquier frasco de reactivos o lo que sea, tendrán o serán solubles en agua. Claro, en algunos en mayor grado que en otros, pero en general van a disociarse por completo. Para el caso de los halogénuros pues son los elementos de la familia 17, donde están flúor, cloro, bromo, yodo, todos estos. En el caso de las sales que contengan los aniones cloruro, bromuro y yoduro, la gran mayoría de las sales que componen a que tienen estos iones, serán solubles y las excepciones serán aquellos compuestos que tengan por catión a la plata, al mercurio 1 o al plomo 2. ¿Okay? Entonces, por todos estos, cloruro de plata, de mercurio o de plomo, y los bromoros y yoduros de estos mismos elementos, no serán solubles. Cualquier otro catión que ustedes vean con el que están combinados estos aniones, es muy probable que sean solubles. Y otro anión que es de nuestro interés es el anión sulfato. Y pues bueno, tendremos algo similar a lo anterior, en donde pues la gran mayoría de los sulfatos serán solubles y la única excepción será en estos 4 cationes. Será en estroncio, bario, mercurio y plomo. Todos los demás, cualquier otro catión con el que esté combinado el sulfato, será soluble. Entonces, con respecto a estos primeros aniones. Ahora vámonos a la parte inversa, ¿no? A los que serían en mayor grado insolubles. Entonces nos encontraremos con que los sulfuros, los carbonatos y los hidróxidos serán en su gran mayoría insolubles. En el primer caso, en el sulfuro, las únicas excepciones son aquellas que cuando están combinados con el ion amonio, con los metales alcalinos, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, además de calcio, estroncio y bario, que son de la familia 2. Para carbonatos y fosfatos, todos serán insolubles, excepto aquellos que tienen al amonio y los metales alcalinos. Todos los demás serán insolubles, es decir, que van a formar un precipitado. Y en el caso de los hidróxidos, los que tengan el ion OH-, todos aquellos que no sean o que no estén combinados con cationes alcalinos o calcio, estroncio y bario, todos los demás van a formar precipitados. Si recuerdan ahí cuando estábamos viendo la práctica 7, práctica 8, ¿no? Que veíamos ahí la interconversión del hierro, ¿no? El hierro que formaba el hidróxido de hierro 3 o que al agregarle ácido, ¿no? Se formaba, bueno, podríamos disolver el hierro. Entonces ahí veíamos la formación o la disolución de un precipitado. Y ahí pues ya empezábamos a ver o a darnos cuenta de esta parte. Bueno, entonces es importante que conozcamos estas reglas para que nosotros hagamos predicciones acerca de que si al combinar dos sales se va a formar o no un precipitado. Seguimos. Y pues para formalizar un poco más esto de la predicción y la formación de precipitados, pues tendremos varias formas en las que podemos representar a las reacciones químicas. Recuerden que nos estamos enfocando en las reacciones de doble sustitución, en las que tendremos intercambios de aniones para formar
nuevas sales. En primer lugar, vamos a tener a las ecuaciones moleculares, que pues si son observadores, si lo recuerdan, pues algo de esto se trataba en la práctica 6 de nomenclatura de química general 1, ¿no? En donde teníamos ecuaciones moleculares, ecuaciones iónicas, etcétera, etcétera. Vamos a repasar eso porque nos va a servir, ¿no? Para que podamos hacer nuestras predicciones a partir de la tabla. Entonces aquí escribo la ecuación molecular de la reacción entre el cloruro de bario, que pues, de acuerdo con la regla de solubilidad será un compuesto soluble, porque no es ni plata, ni mercurio, ni plomo. El cloruro de bario será soluble. ¿Qué se está combinando? Que está reaccionando con sulfato de sodio, que también será un compuesto soluble. Recordemos que los sulfatos serán insolubles, a excepción, bueno, de aquellos cationes que forman están de la familia. ¿Okay? Entonces también será soluble. Entonces hacemos el intercambio de aniones y estaremos generando sulfato de bario y cloruro de sodio. De igual manera, consultando las reglas, me voy a regresar para que podamos verlo claramente. ¿Okay? Nos vamos a dar cuenta que el sulfato de bario, aquí lo tenemos, es un compuesto que no es soluble, es decir, que precipita. Vamos a ver un sólido en el fondo del recipiente o de donde estemos llevando a cabo nuestra reacción química. Entonces, tendremos la formación de este precipitado y pues bueno, este es el proceso que ocurre expresado en forma de ecuación molecular. Otra forma en que nosotros podemos escribir esta reacción es verlo de una forma un poco más realista, es decir, la ecuación iónica, en donde todas aquellas sustancias que están en disolución acuosa, es decir, que van a estar disociadas en sus iones, pues precisamente será en esa forma iónica, en las que las estaremos representando. El único que no podemos representar de su forma iónica es aquella sustancia que formó el precipitado, en este caso el sulfato de bario. Se dan cuenta, es la única sustancia que mantuve unida. Todas las demás las dejé disociadas porque es precisamente la forma en la que realmente se estarían encontrando. Ahora, ¿qué podemos notar aquí en la ecuación iónica? Que tanto en la parte de los reactivos como en la parte de los productos tendremos iones similares. Tendremos lo mismo en el lado izquierdo que el lado derecho. ¿Cuáles son estos iones? Son aquí el ion cloruro y el ion de sodio, que son estos dos y estos dos. Y como lo hemos visto anteriormente, específicamente cuando vimos la parte de las reacciones de balanceo de reacciones redox, se pueden hacer simplificaciones, viéndolo como si fuera una ecuación matemática. Todo lo que tengo al lado izquierdo, si es lo mismo que lo que tengo al lado derecho, lo puedo simplificar. Entonces, si lo hago, voy a llegar a lo que se conoce como la ecuación iónica neta, en donde nos damos cuenta que lo que estamos viendo es simplemente eliminamos los iones iguales que había entre activos y productos. ¿Por qué? Porque no participan en la formación del precipitado. En este contexto de los sólidos que se forman, estos iones, el cloro, el ion cloruro y el ion sodio, se conocen como los iones espectadores. Nada más están ahí. Si bien no de relleno, ¿no? Pues no participan en la reacción, o al menos en lo que nos estamos enfocando. No participan en la formación del precipitado. Simplemente, al momento de entrar en contacto con el agua, se van a disociar y hasta ahí. No van a sufrir otro efecto ni van a participar, al menos hasta ahora,
no van a tener otro papel en la formación del precipitado. Vamos a ver posteriormente cuando veamos ya algunos efectos, ¿no?, para la formación o la disolución de un precipitado que sí van a tomarse en cuenta. Pero bueno, pero eso ya será con la adición de otro tipo de sustancias, ¿no?, que estaremos viendo como el efecto del ion común, ¿no? Pero bueno, eso ahorita no nos interesa. Hasta ahora, pues estos iones no participan en la formación del precipitado, llevándonos a la ecuación iónica neta. En la ecuación iónica neta, en la parte de los reactivos, tendremos los iones disueltos que después formarán el precipitado. Por ejemplo, aquí tendremos el ion de bario y el ion sulfato. Aquí el ion de bario pues provendrá del cloruro de bario, que originalmente era un compuesto soluble. Por eso lo tengo aquí como estado acuoso. Y el sulfato pues proviene aquí del sulfato de sodio. De igual manera, de un compuesto soluble. Y cuando se combinan estos dos iones, forman el sulfato de bario, que será un precipitado y que obviamente estará en estado sólido. Entonces ahí nos podremos guiar con esta mini tablita para que nosotros podamos identificar cuál será la sustancia que estará precipitando y pues obviamente saber de dónde provienen los iones que forman dicho precipitado. Estaremos utilizando posteriormente mucho la ecuación iónica neta para expresar los equilibrios de solubilidad. Por eso es que estamos viendo aquí esta parte. Bueno, vemos que no es tan complicado como les digo, simplemente estoy retomando algunos elementos que se vieron en la práctica 6 de Química General 1, en donde en las tablitas que tenían que llenar, pues estaban todos, precisamente escribir las ecuaciones moleculares y las ecuaciones iónicas. Aquí pues nada más estoy haciendo la extensión a la formación de los precipitados. ¿Sí? Vemos que no es muy complicado. Bueno, entonces, haremos este ejercicio como ejemplo, ¿no?, para que pues, podamos reafirmar esto que acabamos de ver. Entonces vamos a predecir qué es lo que ocurre cuando mezclamos una disolución de fosfato de potasio con una de nitrato de calcio. Tendremos que escribir la ecuación iónica neta, pero para esto pues tendremos que hacer todo este proceso. Saber quiénes son mis reactivos y pues con ayuda del modelo de la reacción de doble sustitución, saber quiénes van a ser mis productos y que con ello empezar a predecir qué especies estarán en disolución acuosa y qué especies van a precipitar. Y con ello ya empezar a generar la ecuación iónica y con ello posteriormente determinar la ecuación iónica neta. Claro, pues de entrada, el mismo problema nos está diciendo que tendremos estas dos disoluciones, ¿no?, fosfato de potasio y nitrato de calcio. Si nos están diciendo que son disoluciones, automáticamente sabremos que son solubles. ¿Sí? Ahí no hay de otro. ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar vamos a plantear la reacción sin balancear y analizaremos los productos formados. ¿Okay? Como les digo, se trata de una reacción de doble sustitución, fosfato de calcio más fosfato de potasio más nitrato de calcio, me dará entonces fosfato de calcio y nitrato de potasio, nada más intercambiando los aniones. ¿Okay? No balanceo, simplemente planteo lo que tengo y lo que se va a formar y listo. ¿Okay? Ya posteriormente hago el balanceo de la reacción, ya por el método de tanteo o cualquier otro método que ustedes conozcan. Y vemos cuáles, qué tipo de compuestos tenemos, ¿no?, para poder asignarle un estado de agregación de acuerdo con las reglas de solubilidad.
como les dije, el mismo problema nos está diciendo que las primeras dos especies están en disolución, es decir, van a estar en estado acuoso. Escribiríamos aquí en estas dos el paréntesis AC de acuoso. Nos enfocamos ahora con las otras dos especies, las otras dos sales. ¿Qué habíamos dicho? Que todos los nitratos, no importa cuál sea el catión, todos los nitratos serán solubles. Entonces ya aquí nos libramos de este compuesto. Le colocamos aquí el AC. Vemos aquí ahora los fosfatos. ¿Qué nos dice la regla con respecto a los fosfatos? Me voy a regresar a la tablita. Que todos los fosfatos serán insolubles, excepción sería el fosfato de amonio y los fosfatos de los cationes de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Todos los demás serán fosfatos insolubles. ¿Y qué teníamos? Teníamos al fosfato de calcio. No entra en las excepciones, entonces será un compuesto insoluble, es decir, formará un precipitado. Entonces el fosfato de calcio será el precipitado que tendremos en nuestro medio de reacción. Todas las demás especies serán solubles. Bueno, hasta aquí, hasta este paso número 3, yo tengo ya completa la ecuación molecular como tal. Posteriormente lo que haré es voy a separar estos iones de las sales que se encuentran en estado acuoso. De tal manera que voy a tener esto que vemos en pantalla. Aquí pues hay que tomar obviamente todo el total de cada uno de los aniones o cationes que tengamos, ¿no? Vemos aquí que son de la fórmula, hay 3 átomos de potasio, pero por el balanceo de la reacción yo tengo 2 moléculas de fosfato de potasio. Entonces, en total tendré 6 cationes de potasio y 2 aniones fosfato. Entonces, es importante que tomemos en cuenta el coeficiente de la reacción balanceado para que posteriormente podamos hacer las simplificaciones correspondientes. Lo mismo ocurrirá con el nitrato de calcio. Tengo 3 átomos de calcio y 6 aniones nitrato. El fosfato de calcio permanece igual, puesto que no es soluble. Y también aquí tendré 6 moléculas de nitrato de calcio. Esto me implica que tenga 6 cationes de potasio y 6 aniones nitrato. Y pues vemos que podemos simplificar a los iones espectadores. Vemos que tengo 6 de potasio acá, 6 de potasio acá. Lo mismo con los nitratos. Tendré 6 átomos de 6 iones nitrato y 6 iones nitrato. Por lo que, pues vean que me quedo con la ecuación iónica neta, en donde vemos únicamente la formación del precipitado de fosfato de calcio a partir de los iones que originalmente estaban en disolución. No sé si hasta acá haya alguna duda, chicos. No, profe. Todo bien, profe. Ok. Entonces, de esta manera, bueno, claro, es un proceso tal vez un poco largo. Si ustedes ya están familiarizados con la regla de solubilidad y ya pueden directo saber quién va a ser el precipitado, pueden pasar directo aquí a la ecuación iónica neta. Ahí no habrá ningún problema. Bueno, de esta manera es que podemos predecir la formación de un precipitado. Y bueno, esta es la tabla que les digo, que en el video no está muy claro. Incluso los nombres de los compuestos aquí en la parte de arriba, aquí los
los coloqué para que sea más claro. Claro, ustedes lo pueden ver ahí en el protocolo de la práctica, no hay ningún problema, ¿no? Pero para que tengamos todo aquí claro con la parte experimental. Como les digo, se trata de colocar una gotita de cada una de estas sustancias. En este primer caso, una gotita de nitrato de potasio y cloruro de litio, y las combinamos con ayuda de un agitador de vidrio, y pues haremos nuestras observaciones. Si vemos que no hay ningún cambio, porque obviamente nuestras disoluciones como tal originales serán translúcidas o transparentes. Claro, podrán tener alguna coloración, pero pues seguimos viendo el paso de la luz a través de la disolución. Si vemos que no hay ningún cambio, si no hay cambio en cuanto a su aspecto, que sigue siendo translúcido, no podremos considerar que haya una reacción de formación de precipitado. En cambio, a pesar de la mala calidad de la imagen, sí podremos darnos cuenta de que hay, por ejemplo, que ¿no? Que no se ve tan transparente como los demás, ¿no? Tenemos que es si bien no es un sólido, vemos que se ve como una especie de turbidez. Si vemos esta turbidez, podremos considerar que se forma un precipitado. O lo mismo por acá, ¿no? Vemos que esta gotita de color azul, estamos viendo que no es transparente, ¿no? Que es opaco, una coloración azul, pero de forma opaca. Entonces consideraremos también que se forma un precipitado. Ahora, pues la guía que les comento que les voy a dar, pues es que la formación de precipitados aquí se da, por ejemplo, para estos dos compuestos que estoy encerrando en color rojo. Me voy a ir por columnas, ¿no? En la primera columna no hubo formación de ningún precipitado. No lo podemos ver aquí. Y pues ya analizando quién es mi anión principal, si nos damos cuenta, es el anión nitrato. Y que habíamos dicho, ¿no? Que ninguno de los nitratos es insoluble. Todos estarán en disolución acuosa. Por eso es que no encerré a ninguno aquí, al menos de esta columna. En la segunda columna, en donde estará el cloruro de potasio reaccionando con todas estas sales, veremos que los únicos precipitados que veremos están en estas dos posiciones. Y bueno, pues ya ustedes consultarán la regla de solubilidad para verificar qué o por qué, más bien, estos dos fueron los precipitados. Para el caso de la tercera columna, algo similar, únicamente en esas dos posiciones vamos a tener la formación de precipitados. ¿Sí? Lo mismo ocurrirá para la siguiente columna, que será el yoduro de potasio. Los precipitados que formaremos serán estos. Aquí pareciera ser, si lo vemos así en primera instancia, que este compuesto estaría formando un precipitado. Pero bueno, si ya nos dedicamos a verlo claramente, si lo tuviéramos enfrente, veríamos que a pesar de esta coloración oscura que se forma, sigue siendo translúcido. Es decir, veríamos el paso de la luz a través de este compuesto. Entonces no podríamos considerarlo como un precipitado como tal, aunque veamos el cambio de color. Bueno, el cambio de color se debe más que nada a que, pues, analizando los compuestos de dónde provienen, el yoduro de potasio, que tiene una coloración ligeramente amarillenta, casi completamente transparente, ¿no? Pero pues, es un poco más o menos amarillo, y el nitrato de cobre, que es azul. Es la combinación de esos colores y bueno, nos da esta, eh, eh, esto que estamos viendo aquí en esta posición, pero no forma un precipitado como tal. ¿Sí? Bueno,
En el caso de la siguiente columna, que es el sulfato de potasio, el precipitado que veremos será aquí, cuando su reacción es con el nitrato de plomo, y también aquí con el cloruro de bario. Serían los precipitados que estaríamos observando en esta columna. Para el caso de la columna del hidróxido de potasio, los precipitados serán las últimas 4 posiciones, como lo podemos ver allí. Y para las últimas 2, pues serán la mayoría de las posibles, la mayoría de los cuadritos estarían formando algún precipitado. Entonces, todos aquellos que están encerrados en rojo, claro, a excepción este no lo tomen en cuenta. Todos los que están en cuadritos rojos serán los precipitados formados de la combinación de todos estos reactivos que estamos viendo. Entonces, con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer para nuestro informe como tal? Una vez que nosotros vemos claro, hacemos todas nuestras observaciones acerca de cómo eran originalmente y cómo son en cuanto a la formación de sus precipitados, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a plantear todas las reacciones, esto ya será para el informe, las reacciones en su forma molecular y en su forma iónica neta, pero únicamente para las reacciones de precipitación, es decir, todas aquellas que están encerrados en el cuadro rojo. Las demás, que son la gran mayoría, no nos interesan. Ya ahí estamos reduciendo drásticamente la cantidad de trabajo. ¿Okay? Solamente lo haremos para aquellas reacciones que forman precipitados, que son las que están aquí encerradas en rojo. Vamos a plantear la forma molecular y la forma iónica neta de las reacciones de precipitación. Y pues vamos a responder, ahora sí nos vamos a ir al protocolo, las preguntas 1 a 8. ¿Por qué son importantes? Porque son básicamente las reglas de solubilidad. Estamos confirmando el cuadrito que veíamos hace un momento. Porque, por ejemplo, dirá, tales compuestos que contienen ion nitrato no serán, más bien serán todas solubles, ¿no? Simplemente completar con base en lo que estamos viendo aquí en los resultados experimentales. Es confirmar de alguna manera las reglas de solubilidad que les presenté en un cuadro anterior, que son básicamente estas 8 preguntas del cuestionario final del protocolo. Y pues bueno, realizarán el análisis correspondiente de los resultados, correspondiendo estas preguntas con las reglas originales que les presenté. Vamos a ver si hay alguna excepción con respecto a lo que les dije de los cuadritos o algo que ustedes noten que sea distinto, ¿no? Para que ustedes puedan hacer su análisis y obviamente sus conclusiones. Pues como les dije, se trata de un informe bastante sencillo, bastante rápido. Se trata de plantear las reacciones y de confirmar las reglas de solubilidad. ¿Okay? Bueno, pues con esto estaremos concluyendo con la práctica número 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer para la práctica 13? Que pues, se trata de igual manera del equilibrio de solubilidad. Lo mismo que hemos hecho anteriormente, chequen el cuestionario previo. Aquí sí es importante que lo realicen, puesto que hay un par de cálculos por ahí que ya involucra ahí el equilibrio de solubilidad. Y el video de la práctica 13. Aquí cabe mencionar, si no lo han visto, si no se han percatado, que yo me encargué de hacer el video de la práctica 13. Entonces, pues, bueno, pues ahí ya verán ahí que es tal vez un poco distinto
a los demás, porque ahí pues yo propongo que ustedes conforme vayan avanzando en dicho video, que vayan haciendo los cálculos o vayan analizando todas las observaciones que yo les propongo allí. Entonces yo me encargué de hacer ese video. Y también en dicho video, pues desafortunadamente, como nada más me pasaron la presentación como tal a formato de video sin tomar en cuenta los links que vienen allí, yo se los voy a colocar aquí, ¿no? Para que los tengan más a la mano. ¿Por qué? Porque estos links, ya que vean bien el video, se refiere a los experimentos que se hacen en dicha práctica. Entonces, aquí pues, no les voy a poner de qué son, ya que ustedes vayan avanzando a lo largo del video, pues ya se regresan aquí a esta presentación para que consulten estos links. Entonces, estos links son los experimentos que se hacen, o bueno, que tratan de explicar un poco más los experimentos que se hacen en la práctica 13. Y pues bueno, esto sería lo que tenía planeado el día de hoy. Como ven, se trató de una práctica bastante rápida, bastante sencilla. ¿Sí? No sé si haya alguna duda, chicos. No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces hasta aquí lo dejamos, chicos.